Buenas, ingeniero Hualpa José. Mi nombre es Sánchez Joaquín Kevin y hoy le vengo a hablar sobre los valores extremos máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función. En una función, f son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos que toma la función, ya sea que en una región los extremos relativos, en otro su dominio los extremos absolutos. Máximos y mínimos absolutos. Los máximos absolutos es el valor más grande de todo el dominio y el mínimo absoluto es lo contrario, es el valor más pequeño en todo el dominio. Máximos y mínimos relativos. La función f tiene en m un máximo relativo si f de m es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha. La función f tiene en m un mínimo relativo si función de m es menor que sus valores próximos a izquierda o a derecha. Aquí les voy a explicar un breve ejemplo. Función de x igual x3 menos 3x más 12. Aquí para hallar los extremos locales seguimos los siguientes pasos. Hallamos la primera derivada de la función y calculamos las raíces primero de la derivada función. Como podemos ver aquí, f de x igual 3x al cuadrado menos 3. Ahora sus raíces las vamos a sacar resolviendo la ecuación. Quedan 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. X al cuadrado menos 1. X va a ser igual a más menos 1. Y quedaría entonces que sus raíces sería x1 va a ser igual a menos 1 y x2 va a valer 1. Realizamos la segunda derivada y calculamos el signo que toma en ella sus raíces. Calculamos la segunda derivada de la función f al cuadrado de x igual a 6x. Aquí vamos a evaluar las raíces que vamos a obtener en la segunda derivada. F al cuadrado va a ser igual a menos 1 igual a 6 menos 1 quedará igual a menos 6 menor que 0. Entonces esta va a ser la función que tiene un máximo relativo y la función de acá que es f al cuadrado 1 va a ser igual a 6, 1 queda en 6 mayor que 0. Entonces esta quiere decir que la función tiene un mínimo relativo. Ahora vamos a calcular la función de la imagen, que queda así. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cubo menos 3 menos 1 más 2 va a ser igual a 4, lo cual esta va a ser la gráfica de la función que tiene su máximo relativo y los puntos quedarían con de la primera x1 en x menos 1 y 4, esos van a ser los puntos de la función del máximo relativo. Y acá por lo consiguiente f1 igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 2 va a ser igual, la cual quedaría en que los puntos en x serían en la segunda, los puntos quedarían 1, 0 y esto sería que esta es la función del mínimo relativo. Muchas gracias, ingeniero. El valor medio del cálculo integral. Teorema de los incrementos finitos.
o simplemente el teorema del punto medio. Establece que si una función es continua en un intervalo cerrado A, B y derivable en su interior A, B, entonces existe al menos un valor C, tal que la derivable de f en función de c es igual a función de b menos función de a sobre menos b menos a. Como puedes observar, la derivable de f en función de c es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto c. Es decir, es la pendiente de la recta secante a la función que une a y b. Podemos relacionar un ejemplo para tratar de explicar mejor el tema. Si un tren viaja desde Manta a Quito a una velocidad media de 250 kilómetros por hora, entonces al menos en un punto la velocidad instantánea del tren debe ser 250 kilómetros por hora. Traduciendo al lenguaje más matemático, la velocidad media en el módulo correspondería a la tasa de variación media. En la siguiente expresión, función de b menos función de a sobre b menos a. Y la velocidad instantánea corresponde a la derivada de f sobre función de c. Eso sería todo. La forma de una gráfica, concavidad y convexidad. Hemos tomado el criterio de que el valle tiene forma concava. La montaña tiene forma cóncava. Si f y derivada de f son derivadas en a, la función es convexa. Si derivada de f entre paréntesis a es mayor que 0. Cóncava, si derivada de f entre paréntesis a es menor que 0. Pero esta definición que damos no solo alude a un criterio visual, que puede ser confuso desde el punto de vista del observador, sino que podemos dar una definición más precisa Una función es cóncava en un intervalo de su dominio cuando, dados dos puntos cualquiera de dicho intervalo, x1 y x2, el segmento que une los puntos, función de x sub 1 y función de x sub 2, siempre queda por debajo de la gráfica. Y una función convexa en un intervalo de su dominio cuando, dados puntos cualquiera de dicho intervalo, x1 y x2, el segmento que une los puntos, función de x sub 1 y función de x sub 2, siempre queda por encima de la gráfica. Buenas tardes, ingeniero José Huelpa. Mi nombre es Cristian Seño, estudiante del primer semestre de Cálculo 1 Variable Paralelo A. Hoy le venía a hablar sobre el dibujo de gráficas y las asíntotas. Bueno, las asíntotas, ¿qué es una asíntota? Una asíntota son rectas de las cuales la función se va aproximando, pero nunca llega a tocarlas. ¿Sí? Estas asíntotas se aproximan al infinito y la función nunca las va a llegar a tocar. Si un punto X o Y se desplaza continuamente por la función y es igual a f de x, de tal forma de que por lo menos una de sus coordenadas tiende al infinito. Una asíntota no es más que una recta en la cual una rama indefinida de funciones, la cual nunca va a llegar a tocar la gráfica. Las asíntotas se clasifican en tres: asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Las asíntotas verticales son aquellas rectas verticales de las cuales la función se va acercando indefinidamente sin llegar a tocarlas. Y las asíntotas horizontales son aquellas asíntotas en las cuales la función se va a ir acercando horizontalmente sin llegar a tocarlas. Las asíntotas oblicuas son, las asíntotas oblicuas son aquellas líneas oblicuas que no son ni
ni completamente verticales ni completamente horizontales. Si en una gráfica llega a existir una asíntota horizontal, no va a existir una asíntota oblicua. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo. Para realizar un ejemplo de asíntotas, un ejercicio de asíntotas, lo que tenemos que hacer es que el denominador lo vamos a tener que igualar a 0, como está aquí. El denominador lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Decimos que el 9 pasa al otro lado del igual con menos 9 y el 3 pasa a dividir y lo dividimos. Nos da como resultado que x va a ser igual a menos 3. Esa para nuestra asíntota vertical. Para nuestra asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es dividir la fracción, la ecuación, con el exponente de mayor grado. En este caso solo tenemos el exponente x, así que vamos a dividir toda nuestra ecuación para x. Así que vamos a dividir 7x dividido entre x más 5 dividido entre x sobre 9 dividido entre x más 3x dividido entre x. Aquí vamos a aplicar de propiedades. Entonces decimos que aquí eliminamos x. 5 dividido para un número infinito va a ser igual a 0. 9 dividido para un número infinito va a ser igual a 0. Y aquí eliminamos las x. Nos quedaría 7 más 0 sobre 0 más 3. Eso nos daría un resultado de 7 tercios. Bueno, esta es la gráfica de la función anteriormente. Aquí nos damos cuenta que nuestra asíntota pasa por el punto menos 3, ¿sí? Como estaba representado acá, x igual a menos 3. Y por esta línea, aquí en esta línea va a ser nuestra asíntota. Es decir, que nuestra función va a ser correspondiente para todos los números reales, excepto para menos 3. Esa fue mi exposición, ingeniero. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Macías y hoy les vengo a hablar acerca de lo que es la optimización de funciones. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción acerca de qué es esto. La optimización es una aplicación directa de cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. La aplicación práctica de los problemas de optimización es bien clara: calcular superficies o volúmenes máximos, coste mínimos, forma óptica de determinadas figuras, entre otras. Es importante en este tipo de problemas identificar claramente la función a optimizar, que suele depender de dos variables. El ejercicio nos dará una condición que liga a ambas, y lo que debemos hacer es despejar una de ellas y sustituirlas en la función a optimizar, de forma que tengamos una sola variable. A partir de aquí aplicaremos la teoría del cálculo diferencial para identificar máximos o mínimos. Ya, en la resolución de problemas de optimización de funciones sugerimos los siguientes pasos. Estos pasos de aquí son los más comunes, sin embargo, hay ejercicios que son un poco más complejos, pero bueno, estos pasos aquí podrían ser los principales. Ya, el primer paso sería plantear la función que hay que maximizar o minimizar. El segundo sería plantear una ecuación que relacione las distintas variables del problema, en el caso de que haya más de una variable. El siguiente sería despejar una variable de la ecuación y sustituirla en la función de modo que nos quede una sola variable. El siguiente paso sería derivar la función e igualarla a 0 para hallar los extremos locales. Y por último tenemos que realizar la segunda derivada para comprobar el resultado obtenido. Bueno, aquí les tengo un pequeño ejemplo de lo que es optimización de funciones. Ya, le voy a... Aquí, como pueden observar, está el ejemplo que dice lo siguiente: disponemos de una barra de aluminio de 6 metros para construir una portería de fútbol. Si queremos que el área de la portería sea máxima, ¿cuánto deben medir los postes y el larguero?
Bueno, en este caso vamos a decir que los postes serían Y y el larguero sería X. La suma de estos tres postes debería de darnos 6. Como vemos aquí en pantalla, ya tenemos el resultado que sería 6, como nos pidió el ejercicio. Luego tenemos que obtener la función de Y a base de X. Aquí, como podemos observar, ya tenemos Y en función de X. Aquí calculamos lo que es el área de la portería, que vendría siendo esta función de aquí. Y luego aquí derivamos lo que es la función ya, que ya está derivada, como decía en los pasos. Y el único punto crítico que existe aquí es X igual a 3. La derivada es positiva para X menor a 3 y la segunda para X mayor a 3. Por lo tanto, X igual a 3 es un máximo de la función del área. Entonces aquí ya calculamos la función, calculamos la longitud de los postes, que nos quedaría como resultado 3 medios. Por lo tanto, el larguero de este debe medir 3 metros y la de los postes deberían medir 1.5 metros cada una. Así como vemos aquí en el gráfico, que Y era los postes y X era el larguero, vemos que Y mide 1.5 metros cada uno y X mide, que es el larguero, 3. Si sumamos esto, nos dará 1.5 más 1.5 serían 3, y más 3 de larguero serían 6, que es lo que nos pedía el ejercicio. Y por último tenemos lo que es la gráfica de la función. Gracias.